Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Otro día más que el Señor nos ha permitido venir a su casa. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Iglesia Getsemaní. Estamos ubicados en el 6835 carretera estatal de la 54 en Newport Beach, Florida. Estamos aquí los martes 7:30, viernes 7:30 y domingo a las 12. Si no tienes una iglesia donde congregarte y me estás viendo por los medios, las redes sociales, estás bien, más que bien invitado para que vengas a gozarte con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Esta tarde pues estamos un poco más pequeñitos porque los nietos están en un viaje hacia Carolina del Norte y estamos aquí alabando y glorificando al Señor. Amén, Aleluya. aleluya. Sin más preámbulos, vamos a buscar en nuestra Biblia en Gálatas capítulo 6 versos 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mi alma te adora, Jesús. Poderoso tú eres, Jehová. Santo, aleluya, te adoramos. Mi alma te Santo. glorifica, Jehová Dios, aleluya. Y si lo alabas, te gozas, aleluya. Santo, vive Dios, El Dios poderoso no le molesta mientras tú vas buscando que le alabes. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo eres Jesús, aleluya. Gálatas 6, 7 y 8. Mi alma te adora, Jesucristo. Aleluya. Oh, poderoso, 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 tú eres Jehová Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Vive Cristo de la gloria, aleluya. Santo eres Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Glorificado sea tu nombre. Poderoso. Todo lo tenemos. Amén, amén, amén. La Escritura lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo que espera a Cristo dice: Amén. no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Padre Santo, Dios bueno de poder, misericordia, una vez más vengo ante tu presencia. Te pido como siempre, pasa el carbón encendido por mis labios, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú administrándonos a través de tu palabra, Dios mío, y tú rompiendo todas cadenas y ataduras, Dios mío, y libertando esas mentes y esos corazones. Padre, yo te pido que tu palabra en efecto con la cual tú la envías en esta hora, porque nunca regresará atrás vacía, Padre mío. Padre, siempre te daré toda la gloria, toda la honra, porque tú eres el poder. Y por último, Dios mío, te pido que nos haga siempre hacedor de tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Alabado sea el nombre de Jesús. Vive Dios, aleluya. Y el tema que Dios me dio para este mensaje: malas decisiones traen consecuencias. Alabado sea el nombre de Jesús. Malas decisiones traen consecuencias. Mi alma te adora, Jesús. Sabemos que cuando tomamos malas decisiones, muchas son porque no son dirigidas por Dios, son porque son dirigidas por nuestra carne, y nosotros tomamos decisiones las cuales pensamos que son buenas y terminamos teniendo consecuencias. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y pasamos nosotros luchas y batallas porque tomamos una decisión sin consultar al Dios del cielo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Voy a leer una anécdota que se titula El clavo en la cerca. Un padre notó que su hijo era impulsivo
y tomaba decisiones sin pensar. Un día le entregó una bolsa llena de clavos y le dijo: cada vez que hagas algo de lo que te arrepientas o tomes una mala decisión que lastime a alguien, clava un clavo en esta verja, o en esta cerca. Durante los primeros días el niño clavó muchos clavos. Con el tiempo comenzó a pensar antes de actuar y el número fue disminuyendo. Después de varias semanas llegó feliz y le dijo a su padre: ya no he tenido que clavar ningún clavo. Entonces su padre le dijo: ahora, por cada día que tomes una buena decisión, saca un clavo de la cerca. Pasó el tiempo y finalmente todos los clavos fueron retirados. El padre llevó a su hijo frente a la cerca y le dijo: has hecho bien, pero mira los agujeros que quedaron. Los clavos ya no están, pero las marcas permanecen. Así sucede con las malas decisiones. Dios puede perdonarnos y restaurarnos, pero algunas consecuencias y heridas pueden permanecer por mucho tiempo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y esa anécdota es tremenda porque nos enseña que este padre, en vez de estar regañando a su hijo, lo puso a hacer algo para que el hijo mismo se diera cuenta que estaba todo el tiempo tomando malas decisiones, malas actitudes, y le dijo: cada vez que te portes mal o hagas algo mal, clava un clavo en esa cerca. Y yo me imagino que ese niño llegó el momento que dijo: wow, casi todos los días yo estoy aquí clavando un clavo, yo tengo que mejorar, porque uno se pega a dar de cuenta que sigue cometiendo el mismo error, sigue cayendo en el mismo hoyo, sigue tropezando en la misma piedra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo me imagino que el niño comenzó a pensar y a analizar y dijo: yo no quiero venir todos los días a clavar un clavo en esta cerca, porque yo quiero mejorar, yo quiero demostrarle a mi padre que yo estoy cambiando, yo quiero demostrarle a mi padre que yo en verdad estoy escuchando el consejo que él me está dando. Y cuando lo ponemos en lo espiritual, es lo mismo cuando Dios nos habla a través de la palabra, a través de una prédica, y nos está instruyendo. El deber de nosotros es obedecer para comenzar a cambiar, obedecer para poder comenzar a hacer que haya transformación en nuestra vida. Y eso sucede cuando nos acercamos a Dios. Mientras nos mantenemos lejos y tomamos nuestras propias decisiones, seguimos fracasando, seguimos cayendo, seguimos fallando, porque estamos tomando las decisiones de nosotros sin consultar a Dios, sin decirle: Dios mío, que me vino esto a la mente, me vino esto a las manos, ¿qué tú me dices? ¿Debo hacerlo? ¿No lo debo hacer? Alabado sea el nombre de Jesús. Debo tomar una decisión, y si fracaso, Dios mío, ¿qué hago? Y el Señor, de una manera u otra, te va a hablar, te va a contestar, te va a dejar sentir en tu corazón qué decisión tú tienes que tomar. Te va a dejar sentir, porque algo aprendí de mi pastor, que él dice que cuando Dios no te dice nada, pero tú sientes paz en tu corazón, es porque Dios te está contestando, te está dejando saber que esa es la decisión que Él quiere que tomemos, que esa es la decisión que tú debes agarrar para hacer la voluntad perfecta de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces, cuando nosotros nos aligeramos y oramos, pero no esperamos contestación de Dios y tomamos una decisión, fracasamos. Y entonces decimos: Dios mío, pero ¿qué pasó aquí? Yo oré, sí, pero tú oraste una sola vez, no le diste tiempo a que Dios te hablara, no diste tiempo para que Dios trabajara en tu corazón, y decidiste tomar una decisión que no era del plan de Dios que tú tomaras. Y entonces ahí viene la aflicción, viene la frustración, viene cuando uno entonces dice: wow, pero ¿para qué le voy a servir a Dios si le oré y no me contestó? Alabado sea el nombre de Jesús. A veces Dios te contesta y es que no escuchamos la voz de Dios y tomamos una decisión. A veces estamos hablando con alguien
Y mucha gente espera que alguien te esté hablando en lengua para tú decir, oh, Dios está aquí. No, tú puedes estar hablando con un compañero de trabajo, con una amistad, y esa persona te dice algo y Dios te está hablando a través de esa persona. Dios te está diciendo, no hagas eso. O mira, sí, entra por ahí porque esa puerta te la abrí Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que darle tiempo, y no es que Dios tiene que pensar las cosas, es que Dios quiere saber si nosotros de verdad vamos a esperar en Él y vamos a confiar en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Dios nos da oportunidad para que nosotros reaccionemos, para que nosotros pensemos, para que nosotros dejemos que Dios nos diga por dónde vamos a caminar. Yes, Jesus, aleluya. Mi alma te adora. Las malas decisiones pueden ser perdonadas por Dios, pero muchas veces dejan cicatrices. Por eso, antes de decidir, debemos buscar la dirección del Señor. Yes, aleluya. Porque cosas que hacemos, aunque Dios las perdone, no se borran de nuestra mente, no se borran de nuestro corazón. Si es herida, si dejamos, Dios la sana. Pero nunca nos olvidamos de lo que hicimos años atrás. Nunca nos olvidamos de lo que nosotros dijimos. Porque eso no se va a borrar. Porque eso sería una chulería, que Dios venga y te borre todo. Y entonces ya tú te olvidaste de lo que tú hiciste. Si no, eso es una ayuda. Porque aunque sea el diablo o sea tú mismo que traiga a memoria algo que tú hiciste mal, eso te enseña que de ahí Dios te levantó. Eso te recuerda que de donde Dios te levantó. Cuando tomaste una mala decisión, puedes entonces decirle a otro, no, mira, yo hice esto mal y Dios me enseñó esto. Hazlo así, porque cuando nosotros consultamos a Dios, Dios nos ayuda para que todo nos vaya bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero cicatrices hay. A veces hacemos cosas, cargamos con cosas desde años y años y años, y esa cicatriz está ahí. Y entonces, como no nos molesta nada, pensamos que ya eso se fue. Y cuando alguien habla de ese tema, o tú ves una película o ves algo y mencionan ese tema, tú te molestas. Y cuando tú te molestas, porque esa cicatriz está ahí, esa herida no ha sido sanada. Tenemos que entregársela a Dios para que Dios sane esa herida. Y cuando así alguien hable de ese tema, tú no te molestas, sino dices, gracias Dios mío, porque tú me levantaste de esa prueba. Gracias porque tú me dirigiste y yo pasé por esa escuela y pasé ese examen y ahora yo sé cómo dirigirme ante tu presencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aleluya. Y eso es una realidad. Nosotros a veces pensamos que vemos un beneficio y lo vemos de una manera y decimos, esto es Dios que me está abriendo esta puerta. Ayer un muchacho conozco me estaba testeando y me estaba diciendo que donde yo trabajaba antes están cogiendo, necesitan gente. Y en la mente me vino, wow, puedo ganarme más dinero nuevamente. Pero también me vino a mente todas las frustraciones que yo pasaba en ese trabajo. A veces llegaba tarde a la iglesia porque me quedaba pillado en otra área a horas de tráfico y eso me frustraba. También a veces llamaba a otros compañeros para que me ayudaran a arreglar una máquina y no me podían ayudar porque estaban ocupados haciendo otra cosa. En el sitio donde estoy ahora me gano menos, pero tengo una tranquilidad, salgo temprano. Y entonces cuando algo no lo entiendo, hay gente que yo les pregunto y me ayudan. Santo. Entonces yo empecé a analizar y yo decía, ok, me pueden dar más dinero si vuelvo para donde yo estaba, pero va a volver la frustración, va a volver otra vez que cuando necesite ayuda a veces no me pueden ayudar. Va a llegar otra vez que voy a ir a una máquina y no voy a saber cómo repararla. Y entonces voy a ir para una iglesia a dar un culto y estoy frustrado, estoy en la mente porque, wow, no pude hacer esto. Y comencé a analizar todo eso y meditando en el Señor, sentí paz cuando decía, Señor, pues debo quedarme donde estoy.
Aunque gane menos, debo quedarme y sentir la paz de Dios, sentir la tranquilidad de Dios. Y yo entiendo que Dios me está diciendo, quédate donde yo te abrí la puerta. Quédate ahí, porque sales más temprano, puedes ir a la casa, hacer algunas cosas y vienes a la iglesia y no estás tarde como estabas antes. Santo, aleluya. Y a veces son decisiones que nosotros tomamos, porque entonces vengo yo y digo, no, me voy a ganar más dinero aquí, me muevo y voy a estar después frustrado nuevamente. Voy a vivir una vida ajorada y el Señor va a decir, yo a ti no te dije que viraras para tu trabajo, ¿dónde estabas? Glory to God. Y son malas decisiones, porque entonces voy a querer virar para donde estaba, donde estoy, y lo más seguro me van a decir que no. Pues entonces, si Dios te posiciona en un sitio y te hacen una oferta para más dinero, no todo es el dinero, sino hacer la voluntad de Dios, sino tomar una decisión que sea dirigida por Dios. Y así nosotros tenemos que aprender, que tenemos que comunicarnos con Dios y esperar que Dios nos hable, que Dios nos dirija, que Dios nos diga, por aquí es que yo te quiero. Santo, aleluya. El camino al hombre le parece derecho, porque piensa, wow, aquí está la bendición. Pero no sabe que el que te abrió esa puerta fue el mismo diablo para que fracase, para que caiga, para que te alejes de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque ¿qué hace el diablo? Cuando te salen las cosas mal, dice, oye, eso que tú le sirves a Dios, oye, eso que tú crees en Dios. Y mira, que dónde está ese Dios que te dejó solo. Mira en el lío que estás metido. Mira en la situación. Y entonces esa persona no analiza y en vez de aceptar que cometió un error, comienza a echarle la culpa a Dios, comienza a echarle la culpa a las amistades, a sus hermanos, alabado sea el nombre de Jesús, y no se da de cuenta que tomó una mala decisión. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice en Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, y la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Santo, aleluya. A veces nosotros tomamos decisiones que nos llevan a la muerte. Y puede ser muerte física como puede ser la muerte espiritual. Y la muerte física, si estás con el Señor, pues te salva. Pero si es la muerte espiritual, estás corriendo un peligro que entonces si Cristo viene te puedes quedar porque tú estás muerto espiritualmente. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Glory to God. Mi alma te adora, Jesús. Dios, aleluya. Entonces, dice aquí que está la muerte, la bendición y la maldición. Santo. La bendición es hacer la voluntad de Dios. La maldición es irse en contra de Dios. Irse por la puerta amplia. Irse y caminar por el sitio donde Dios no te ha mandado a ir. Entonces, entramos en una maldición. Y Dios nos ayuda. Pero Él permite que pasemos por esa tribulación para que aprendamos a depender de Dios, para que aprendamos a esperar en Dios, para que aprendamos a ser obedientes a la voz de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dice en Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ve lo que estaba yo casi ahora hablando. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová irrita su corazón. O sea, que las malas decisiones de nosotros tuerce el camino de nosotros. Pero ¿qué dice ahí? Que nuestro corazón después se irrita en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el primero que le echamos la culpa es a Él. Oh, tú dices que tú estás aquí para nosotros, pero mira por lo que yo estoy pasando, tú no me ayudas, tú no haces nada por mí, para que yo buscarte si tú de verdad no haces nada. Para eso yo sigo como estoy. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros sigamos viviendo una vida lejos de Dios para Él poder destruirnos, para Él poder hacer como Él quiere en nuestras vidas, para Él poder destruir nuestros hogares, nuestra familia, nuestros hijos. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que hace el diablo.
coge y te abre una puerta para que tú digas, está la bendición de Dios, pero como no estás orando, como no estás buscando la dirección de Dios, fracasa. Y entonces el diablo te convence que eso es culpa de Dios. El diablo te mete a la mente que Dios te abandonó. El diablo te mete en la mente que Dios permitió que tú fracasaras. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces te irritas en contra de Dios. Alejas tu corazón de Dios. Aleja tu pensamiento y te alejas de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que el enemigo hace. Pero mucha gente tú tratas de hablarle, tú tratas de enseñarle y no quieren escuchar porque ellos quieren seguir viviendo conforme a su voluntad y hacer las cosas como ellos bien les parece. Mira cómo las personas cuando Dios, porque aunque tú no le sirvas, Dios siempre bendice a las personas. Pero cuando entonces tú vienes, porque sabes que Dios te está bendiciendo, te abrió puertas para que te ganes un poco más de dinero, tú vienes y vas a la casa de Dios a darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. No, porque son mal agradecidos. Dios los bendice y entonces la excusa es, no, voy a disfrutar el domingo, voy para la playa, voy a relax un rato. Y si en ese momento pasa algo, tu vida está corriendo peligro. ¿Por qué? Porque tú no estás dándole honra al que se la merece, que es Dios. Tú no estás dándole esa oportunidad de decir, Dios mío, gracias porque estoy haciendo un poco de dinero aquí. Pero es porque tú lo has permitido, porque Dios es el que nos da la salud, Dios es el que nos da la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que agradecer lo que Dios hace por nosotros. Sí, Señor. Pero siempre que son las decisiones, estar lejos de Dios, estar caminando en el camino que uno cree que es el correcto. Oh, sí, yo creo en Dios, yo tengo a Dios en mi corazón, pero como yo siempre digo, las actitudes muestran lo contrario. La forma de hablar muestra lo contrario. Porque cuando Dios está dentro de uno habla diferente, actúa diferente y piensa y toma decisiones diferentes. Santo, aleluya. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yes, O sea, la Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo se constituye pecado. Yes. Siempre que uno habla de pecado, la gente piensa en adulterio, en fornicación, en los homosexuales, en las lesbianas, en las prostitutas, y no. Saber hacer lo bueno y no hacerlo se constituye pecado. ¿Y qué es hacer lo bueno? Orar, buscar de Dios, leer la Biblia. Eso es hacer lo bueno, pero a nadie le gusta hacer eso. A nadie le gusta buscar de Dios. Quiere que Dios los bendiga. Quiere que Dios los levante y los ayude a seguir hacia adelante, pero no quieren darle gloria y honra al Dios que los está ayudando. No quieren dar el paso para que así el Señor se siga glorificando en sus vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la Biblia es bien clara, porque algo tan sencillo, saber hacer lo bueno y no hacerlo, se te constituye pecado. Imagínate añadirle todo el resto de cosas que son pecados. Imagínate, es más peso en contra tuya, es más peso en contra de la voluntad tuya cuando tú estás haciendo lo que a Dios no le agrada. Te adoramos, Espíritu. Eso te hunde más. Porque cuando uno está pecando, uno se cree que está disfrutando, uno se cree que está gozándose, que está haciendo lo bueno porque uno está en el pecado. Pero cuando Dios te levanta, cuando Dios te limpia, tú te das cuenta que estabas desperdiciando tu vida, que estabas desperdiciando tu tiempo, que estabas desperdiciando tu familia. Porque cuando tú estás en pecado, tú prefieres las amistades y estar envuelto en lo tuyo, y a veces te olvidas hasta de tu familia, de tus hermanos, de tu madre, de tu padre, de todo. ¿Por qué? Porque el pecado es el que reina en tu corazón, el pecado es el que domina. Esas son malas decisiones las que traen consecuencias. Alabado sea el nombre de Jesús. En 2 de Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios, Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y cuando el profeta estaba hablando con David, era cuando David por un año cayó el pecado grande que él hizo. Cuando el ejército estaba en guerra, él se quedó en el palacio, él vio a Betsabé bañándose, la deseó, le dijo a su criado que la fuera a buscar, se acostó con ella salió encinta, y luego para cubrir el pecado él hizo un montón de cosas. Él mandó a buscar a Urías, lo emborrachó para que Urías fuera y se quedara en la casa y se acostara con su esposa, pero Urías era un hombre íntegro, un hombre justo, y se quedó en las puertas del palacio. Alabado sea el nombre de Jesús. Y como David vio que no había sido solución a ese problema, con el mismo Urías mandó una carta al comandante Joab, y en la carta decía que lo pusiera al frente de la batalla donde es más recio para que el enemigo lo matara, pensando, y se olvidó de que Dios estaba viendo lo que estaba haciendo. Él estaba tomando una mala decisión sin saber las consecuencias que luego él iba a tener, sin saber las consecuencias que él estaba trayendo hacia su familia. Alabado sea el nombre de Jesús. Él se olvidó del Dios del cielo, el Dios de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tomó una mala decisión. Urías lo mataron. Urías murió en la guerra como él planificó. Y entonces tuvo un año ocultando ese pecado. Tuvo un año pensando, me salí con la mía. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando ya Betsabé estaba por dar a luz, el profeta fue de parte de Dios y le hizo un cuento. Y David dijo, ese hombre hay que matarlo. Dime quién es. Hay que matarlo. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Porque le quitaste a Urías a la mujer y lo mandaste a matar para quedarte con ella. Y eso no era tu deber. Tú tomaste una mala decisión y ahora estas son las consecuencias. Y el Señor le dijo a través del profeta a David, jamás la espada se apartará de tu casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esas consecuencias fueron tan terribles. El hijo de él violó a su hija. Siendo hermano, violó a su hija. Vino el otro hermano y mató a su hermano porque violó a su hermana. Alabado sea el nombre de Jesús. Y luego ese hijo de él se levantó en contra de David para usurpar el trono, para quitarle el trono. Se acostó con su concubina. Alabado sea el nombre de Jesús delante del pueblo de Israel. Imagínate todas estas consecuencias que David trajo a su vida por una mujer. Pero no fue tanto la mujer, por la mala decisión que él tomó, pensando que se iba a salir con la de él. Él pensaba, yo soy el rey, de lo que yo me antoje, lo puedo tomar. Pero esa mujer le dice al criado, esa es la esposa de Urías, elitita, un hombre que te respeta, un hombre que hace todo lo que tú dices. Y con todo y eso, Dios hablándole a través del criado, él siguió con la mala decisión. Él siguió haciendo lo que estaba en su corazón. Dejó que la carne lo guiara. Y esa carne le trajo unas consecuencias terribles que él las tuvo que sufrir mientras estuvo vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que luego de todo Dios le trajo paz a él. Pero antes de esa paz venir, él tuvo que pagar todas esas consecuencias. Él tuvo que pasar por esas tribulaciones porque tomó una mala decisión. Y eso está en la Biblia para que nosotros aprendamos que hay que obedecer a Dios. Y las decisiones que tomamos, si son malas, hay consecuencias que van a venir a nuestras vidas. Vive Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Aleluya. Grande. Un hombre que vio tantas cosas que Dios hizo a través de él. Poder en Jesús. Aleluya. Un hombre que tenía a Jehová y se descuidó. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. Nosotros podemos venir y servirle a Dios, y si nos descuidamos, le damos la espalda a Dios. Podemos seguir yendo a la iglesia, pero dándole la espalda al Señor. Podemos hablar en lengua, lanzar, pero con la espalda dándosela a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero llega el momento que Dios dice, tú te quieres
quieres quedar callado de lo que estás haciendo, pues yo ahora voy a hablar, yo ahora te voy a molestar, yo ahora te voy a inquietar porque tú tienes que cambiar esa forma de vivir porque te estás perdiendo en la misma iglesia, te estás perdiendo y no te das de cuenta que has sido engañado por la mala decisión que has tomado. Santo, aleluya. A veces nosotros tomamos una mala decisión y queremos echarle culpa a todo el mundo. Y yo siempre digo, párate frente a un espejo y mírate a ti mismo y di, tú eres mi problema. Santo, aleluya. Tú eres el que me estás causando esto. Tú eres el que me estás haciendo tomar estas malas decisiones. Y ahí es cuando entonces Dios tiene la oportunidad para confrontarte y para que Él trabaje en tu corazón y tú cambies tu forma de pensar, tú cambies tu forma de actuar. Que cuando vas a tomar una decisión, pongas a Dios por delante primero. Espere que Dios te conteste antes de tomar una decisión. A veces nos desesperamos porque decimos, no, pero es que si no contesto ya, voy a perder esa oportunidad. Pues entonces, si ellos te están exigiendo, es porque Dios no quiere que tú te metas por ahí. Es porque Dios está permitiendo eso para que te des cuenta que esa bendición no es de Él. Que eso no nos abrió esa puerta, alabado sea el nombre de Jesús. Pero a veces nosotros, porque no queremos perder esa oportunidad, tomamos una mala decisión, nos metemos donde Dios no nos dijo que nos metiéramos. Nos metemos en un sitio y después nos damos cuenta que nos metimos a la cueva de oro, de los lobos. Nos damos de cuenta que cuando prendimos la antorcha, ahí habían 10 lobos y uno dice, wow, ¿y ahora cómo salgo de esto? Pero es que si Dios no te habló, ¿por qué te metiste? Si Dios no te dijo, entra aquí, ¿por qué entraste? Si Dios no te dijo, camina por aquí, ¿por qué caminaste? Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que sucede cuando tomamos malas decisiones. Traen consecuencias. Santo, Y las aleluya. consecuencias nunca nos gustan. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios nos procesa. Ahí es donde Dios aprovecha. Y como tomamos una mala decisión, pues entonces Él dice, ahora yo te voy a procesar. Ahora tú vas a aprender a obedecerme y a aprender y escuchar mi voz. Y a veces el ser humano somos tan cabeciduros que contigo eso pasando por proceso, Dios te saca de ahí, pero volvemos nuevamente y tomamos otra mala decisión. Porque muchas veces el ser humano es así, no aprende. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, yo me acuerdo, mi padre decía, hasta que tú no choques contra la pared, no te vas a dar de cuenta de que estás viviendo tu vida. Vas a seguir perdiendo tu tiempo, vas a seguir haciendo lo contrario. Y yo a veces decía, ¿cómo que chocar con la pared? Y ahora entiendo, el chocar con la pared es Jesucristo. Hasta que nosotros no chocamos con Jesucristo, no vamos a comenzar a tomar buenas decisiones. A veces pensamos que las decisiones que tomamos son de parte de Dios. Santo, aleluya. Y Dios está muy lejos a veces de esas decisiones. A veces Dios te abre una puerta para mostrar de que Él te ama, que Él quiere bendecirte, pero entonces, como dije ahorita, no vamos y le damos gracias a Dios, no agradecemos a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas y actuamos como el rey de Nabucodonosor cuando se paró y decía, miren todo lo que yo he hecho con mi fuerza. Miren la creación que yo he hecho cuando eso fue Dios quien lo hizo y Él se quiso dar la gloria a Él y por eso Dios lo mandó 7 años como una bestia a comer pasto como los animales para que aprendiera que Dios es Dios y nadie le quita la gloria a Dios. ¿Qué nos cuesta a nosotros darle gracias a Dios por algo que Él está haciendo en nuestras vidas? Vive, Algo sencillo. aleluya. Y es dándole nuestra vida al Señor, buscándole su presencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo, aleluya. Mas por cuanto en este asunto, alabado sea el nombre de Jesús, le dijo el profeta, hiciste blasfemar, ¿ve? A los enemigos de Jehová. ¿Y qué le pasó? Lo primero que él perdió fue a su hijo, el que le nació. David, cuando él le dijo eso, se fue a solas, se fue a ayunar. La Biblia dice que él no comió, él estaba en ayuno y oración.
Y ellos le hablaban y él seguía ahí llorando ante la presencia de Dios. Pero cuando Dios da una palabra, esa palabra se cumple. Cuando Dios dice esto va a suceder por lo que tú hiciste, esa palabra se va a cumplir. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que cuando ellos estaban hablando y estaban cerca de él, escuchó cuando dijeron que el niño murió. Y dice la palabra que él se levantó, les preguntó, y el niño, y le dijeron, murió. Él se bañó, se vistió y comió. ¿Ve? Y cuando le dijeron, pero ¿por qué ahora el cambio? Ya el niño murió, ya no hay nada que yo pueda seguir haciendo. Él trató, pero había una consecuencia que él tenía que pagar. Había una consecuencia que ya Dios había trazado para su vida, que él tenía que atravesar por esa consecuencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso está en la Biblia para que nosotros aprendamos que cuando hacemos algo mal, hay consecuencias que nos van a suceder. Hay cosas que van a venir a nuestras vidas, que nos van a herir, que nos van a machucar, pero es el proceso de Dios. Porque muchas veces a través del mismo sufrimiento es donde Dios nos procesa. A veces a través de la caída es donde Dios nos procesa. Porque ahí es donde Dios se aprovecha y dice, ahora es que yo te voy a formar. Ahora es que tú vas a saber qué es lo que yo quiero contigo. Ahora es que tú vas a saber cómo tomar buenas decisiones. Porque yo te estoy llamando para un propósito grande en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahí es cuando Dios mete su mano y comienza a sanar esas heridas en nuestros corazones y nos ayuda a levantar. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a entrar a los tres principios. Santo eres Dios, aleluya. El primero, las malas decisiones producen cosecha dolorosa. Las malas decisiones producen una cosecha dolorosa. David, estoy hablando de David, y ustedes saben que él pasó una consecuencia dolorosa. Él produjo dolor para él y su casa por una mala decisión. Dice en Gálatas 6:7, que ahorita leí 7 y 8, pero voy a leer el 7 nada más. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Amén, aleluya. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo que estaba hablando en la historia de David, él se engañó él mismo, pero se burló de Dios. No, porque Dios nunca se olvidó de lo que él hizo. David aún se hizo el loco. Y cada vez que, yo me imagino, cada vez que él venga a Betsabé, yo me imagino que él pensaría, wow, yo maté a Urías para quedarme con esta mujer. Yo hice esto, pero no se quedaba callando, pensando que se salió con las de él, pensando que se estaba burlando y que engañara a Dios, cuando a Dios nadie lo puede engañar. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero como Dios vio que él siguió y seguía en el reinado, Dios tenía que frenarlo, Dios tenía que parar ese pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y probablemente si David no se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera sacado del trono como hizo con Saúl. Porque Saúl, si se hubiera humillado, se hubiera arrepentido, Dios lo dejaba en el reinado, y Jonathan, lo más seguro, hubiera sido el que tomara ese reinado de él. Pero como Dios dijo, te voy a sacar, sacó y permitió que Jonathan muriera en la guerra para que no hubiera nadie para el trono, para poder levantar a David su siervo, un hombre que él procesó desde joven en el monte cuidando las ovejas. Y David se olvidó de todo eso, todo por tomar una mala decisión. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, te adoramos, Dios. ¿Y qué nos enseña esto? Toda decisión es una semilla. Las decisiones incorrectas pueden traer dolor, pérdida y sufrimiento. Nadie escapa a la ley de la siembra y la cosecha. Y eso es lo que dice la Biblia. Lo que tú siembras, eso cosechas. Si tú siembras maldad, eso vas a cosechar. Si tú siembras bien, eso vas a cosechar. Si te gusta ayudar,
sembrar, eso vas a cosechar. Pero cuando tomamos malas decisiones, hay situaciones que van a venir a nuestras vidas. Un ejemplo aquí bíblico. Sansón tomó decisiones equivocadas al ignorar los mandamientos de Dios y terminó perdiendo su fuerza, su libertad y su visión. Eso lo dice en Jueces 16. Sansón fue escogido. Sansón, cuando Dios le habló a los padres, le dijo: él va a ser nazareno, no se puede cortar el pelo, no puede beber vino, no puede casarse con una mujer extraña, no puede comer nada inmundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice que él hizo todo lo contrario a lo que sus padres le instruyeron cuando él era creciendo. Él se enamoró de una filistea, Dalila, una mujer de otro pueblo, de otra nación, que Dios le dijo que no puede hacer. Él no podía comer nada o tocar nada muerto. Y dice la Biblia que él comió miel de un cadáver de un león. ¿Ve? Él seguía haciendo cosas contrarias a lo que Dios le había dicho. Y es que era eso, malas decisiones. Y tuvo consecuencias. Porque se puso a jugar con Dalila y ella lo engañó, y él terminó diciéndole de dónde proveía su fuerza. La fuerza de él en verdad venía de Dios, pero el símbolo era el pelo, que él no se lo podía cortar. Y cuando él declaró todo su corazón a Dalila, que era el mismo diablo, ahí se aprovechó el enemigo, le quitó la fuerza, y dice la Biblia que le sacaron hasta los ojos. Después se burlaban de él, un hombre que le tenían miedo, porque la Biblia dice que él tenía la fuerza como de 1000 hombres, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, y se burlaban de él. Se burlaban de él, lo humillaban, porque él tomó una mala decisión. Y al tomar esa mala decisión, hubieron consecuencias que vinieron a su vida. Hubieron consecuencias que lo llevaron a hacer la burla de los filisteos. Alabado sea Dios. Esas son malas decisiones. Y hay consecuencias. Santo, aleluya. Principio 2. Las malas decisiones afectan a otros, no solamente a nosotros. Las malas decisiones afectan a otros, no solamente a nosotros. Y como estaba yo hablando del rey David, él tomó una mala decisión por un placer, por decir: oh, yo soy el rey, pues voy a acostar con ella, nada va a suceder, ella se queda calladita y todo está bien. Pero ¿qué pasó? La decisión que él tomó afectó a su familia completa. ¿Por qué? Porque el hijo de él violó a su hija. Y el otro hermano mató a ese hermano. ¿Ven? Son consecuencias. Y después ese hijo se levantó en contra de él para quitarle el trono. Imagínate, él tuvo que huir. Él se llevó a su familia y tuvo que huir porque él no quería pelear con su hijo por el trono, y se fue. Pero son consecuencias que sucedieron por una mala decisión. Santo, aleluya. Todo por un placer. A veces queremos darnos, como uno dice, una gozada en algo, y cuando venimos a ver, la gozada que nos dimos nos trae unas consecuencias que nos marcan la vida, a veces hasta el resto de la vida. En Josué 7:20, Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y en el 21 dice: pues vi entre los despojos de un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y en el 25 dice: y le dijo Josué: porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon
y lo quemaron después de apedrearlo. Santo. Acán, Dios le había dicho a Josué, van a ir y van a pelear contra esta nación, pero los despojos nadie va a tomar de esto. Eso es una maldición. Nadie va a coger despojo de esta batalla. Y Acán se dejó llevar por el enemigo, tomó una mala decisión pensando que se podía escapar, se podía esconder. Dice la palabra que él escondió en el medio de su tienda, hizo un hueco y ahí enterró los despojos que él se tumbó, que él cogió sin permiso. Porque Dios dijo, nadie va a coger despojo, pero él se antojó. Santo. Tomó una mala decisión y le pagó las consecuencias a él y sus hijos. Los apedrearon hasta que los mataron. Santo. Y después los quemaron con todo su pertenencia. Santo, aleluya. O sea, yo sé que en aquel entonces es muy diferente ahora, pero son malas decisiones. Nuestras decisiones tienen impacto en nuestra familia, ministerio y en las personas que nos rodean. El pecado de Acán no solo afectó su vida, sino toda la nación de Israel y sus hijos. ¿Por qué toda la nación? Porque ellos derrotaron a Jericó, una nación grande, poderosa. Ahí fue donde él cogió los despojos. Y después, cuando fueron a pelear con Ai, Josué mandó como 3,000 soldados y ahí murieron soldados. Y Israel fue derrotado. Eso fue una vergüenza para Israel. Y Josué orando le dijo al Señor que qué fue lo que sucedió. Y Dios le dijo, porque hay anatema en el medio del campamento. Santo, Y por causa de eso fue que Israel fue humillado. Por causa de eso. Y entonces Josué, Dios le revela quién fue el que hizo el pecado. Y cuando Dios lo confronta, él admitió lo que hizo. Pero él pensando que pidiendo perdón ya se iba a salir de eso, pero ya Dios había dictado una sentencia, dijo que él quisiera eso iba a morir. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? No tan solo murió él, murieron sus hijos, porque sus hijos tenían que estar envueltos en ese revolú también. Tomaron todos una mala decisión por dinero, por querer tener dinero para cuando entraran a la tierra prometida ser alguien ahí. Porque ¿para qué más ellos querían eso? Si en el campamento no había nada, eran tiendas. Pero al ellos entrar a la tierra prometida, yo me imagino que ellos decían, vamos a ser uno de los ricos de ahí. Porque cuando saquemos este despojo, vamos a hacer dinero. Nos van a mirar con respeto. Pero eso era el orgullo hablándole a su corazón. Eso era la avaricia hablándole a su corazón. Y ellos tomaron una mala decisión. Le causó a Israel que perdieran vidas de soldados. Perdieron una batalla. Pero la consecuencia más grande fue que ellos perdieron sus vidas. Ellos pagaron por el mal que hicieron. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por una mala decisión. La consecuencia pagó con sus vidas. La consecuencia pagó con el castigo que Dios había dicho que iba a suceder. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El principio número 3. Santo eres Jesús. Dios puede restaurar al que se arrepiente y aprende de sus errores. Dios puede restaurar al que se arrepiente y aprende de sus errores. Cuando nosotros nos arrepentimos, porque no es lo mismo tú venir y decir yo me voy a entregar al Señor, llora y dices voy a aceptar a Cristo, pero en tu corazón en verdad lo estás haciendo porque quieres salir del problema, la situación que te metiste. Dios está viendo tu corazón. Y eso no es un arrepentimiento de verdad, verdadero. Pero al que se arrepiente, Dios lo restaura. Y esa persona aprende del error que hizo, porque aprende y dice, wow, yo caí en esto, yo no quiero volver a pasar por esta situación. Y esa persona aprende, y cuando ve que algo parecido se está acercando a su vida y sabe que va a caer en una situación,
le ora al Señor y dice: Señor, no permitas que yo cometa este error nuevamente, no permitas que yo caiga nuevamente aquí, porque la última vez sufrí, la última vez la pasé mal, y yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero servirte con toda mi fuerza, con todo en mi corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Vive Dios, aleluya. Dice Joel 2:25: y os restituiré los años que comió la arruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que aunque las malas decisiones traigan consecuencias, la gracia de Dios es mayor. El arrepentimiento sincero abre la puerta a la restauración y a un nuevo comienzo. O sea, que cuando nosotros cometemos un error, cuando venimos de Dios y admitimos, aunque Él sabe, pero admitimos de corazón que hicimos mal, que le fallamos a Dios, que tomamos una decisión muy ligera y no esperamos que Dios nos dirigiera, y Él ve que nos arrepentimos, Él nos restaura, Él nos levanta. Porque la gracia de Dios es más poderosa, el amor de Dios es más poderoso, la misericordia de Dios es más poderoso que cualquier situación que venga a nuestras vidas. Pero por eso es que en los salmos dice que a un corazón contrito y humillado jamás Dios rechazará. Porque Él sabe, Él mira ese corazón y dice: este hijo mío, esta hija mía se arrepintió de verdad, lo voy a restaurar, y de esa caída Él va a ayudar, ella va a ayudar a otros para que no caigan de esa misma manera como cayó esa persona. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y aprendemos y hacemos la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, restaurarnos, que nosotros nos humillemos ante su presencia y aceptemos nuestro error. ¡Aleluya! Ejemplo bíblico. Y con esto termino. El hijo pródigo tomó malas decisiones y perdió todo. Santo, Pero cuando volvió a su padre, encontró perdón, restauración y una nueva oportunidad. Esa parábola está en Lucas 15, del 17 al 24. Porque dice la palabra que el hijo pródigo le pidió a su padre la parte de la herencia que le pertenecía. Normalmente esa herencia te la dan cuando tu padre o tu madre fallecen, que estas se entregan, pero él la pidió antes de tiempo. El papá no tenía que darle nada, el papá no tenía que complacerlo. Santo, vive Dios. Pero el papá a lo mejor dijo: bueno, este va a aprender entonces a las malas. Cuando uno toma una mala decisión, y dice la Biblia que él le entregó la parte que le pertenecía. Dice la palabra que él se fue y con las amistades malbarató todos los bienes que su padre le había dado. Se quedó en la ruina, se quedó pobre, se quedó sin nada. Dice la Biblia que él hasta legumbres comió, que era lo que le echaban a los cerdos, porque él tenía hambre, estaba pasando frío, estaba durmiendo en la calle, todo por una mala decisión, todo porque pensó: voy a coger lo que me toca y voy a disfrutar mi vida porque soy joven. Y ahí es donde está el error. Mucha gente dice: yo soy joven, porque cuando yo sea más mayor le sirvo al Señor. No. Eso no es la manera de buscar de Dios. A Dios hay que buscarlo siempre. Si Dios nos da una oportunidad siendo mayor o siendo menor o siendo un niño, hay que aprovechar esa oportunidad. Hay que tomar esa buena decisión y acercarnos a Dios. No desperdiciar nuestra juventud en el mundo. No desperdiciar nuestra vida en el mundo. Y cuando vengamos al Señor, ya no nos quede fuerza para hacer la voluntad de Dios. Y esas son malas decisiones que tomamos en nuestras vidas. Este hijo pródigo, dice la Biblia que el padre estaba afuera. Yo imagino que el padre todos los días estaba afuera con la esperanza de volver a ver a su hijo, con la esperanza de que yo sé que él va a volver, porque él es un cabeciduro, se va a quedar sin dinero. Y si
no es tan orgulloso, va a volver a mí. Gloria, aleluya. Sí, porque a veces el orgullo, tú te puedes estar muriendo, puedes ser un homeless y te quedas en la calle porque el orgullo es más grande que tú, el ego es más grande que tú y no dejas que vayas donde la gente que te pueden ayudar, no vas donde Dios que te puede ayudar y sigues viviendo en miseria, sigues viviendo en pobreza, sigues viviendo en sufrimiento porque no quieres dar el paso y decirle, Dios mío, perdóname y ayúdame y levántame. Este hijo pródigo dice que la Biblia dice que él, cuando vio en la situación que se encontraba, él recapacitó y pensó, yo volveré donde mi padre y no que me ponga donde yo estaba, sino aunque sea siendo un esclavo, pero voy a tener comida y techo. Yo voy a pedirle perdón a mi padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que cuando el padre lo vio de lejos, corrió hacia él y lo abrazó y lo besó, porque el hijo volvió a su casa. Es lo mismo que lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que nos demos cuenta que estamos lejos de él y corramos hacia él, porque Dios va a correr hacia nosotros, nos va a abrazar y no nos va a soltar. Alabado sea el nombre de Jesús. Hijo pródigo que quiso disfrutar de su vida y lo que hizo fue y malbarató lo que el papá le dio. Malas decisiones. Siempre el ser humano toma malas decisiones. Y la mayor es no servirle a Dios. La mayor es vivir una vida de lejos. Sí, yo estoy aquí. Dios sabe que yo estoy aquí. Pero Dios no quiere que nos quedemos en la orilla, sino que bogamos mal adentro. Santo, Jesús le dijo a Pedro, boga mal adentro y tira las redes. Y de la forma como Pedro le contestó, yo me imagino que él se molestó y se lo dijo, estamos toda la noche y no hemos pescado nada. Santo de Dios. Pero en tu nombre yo voy a echar las redes. ¿Y qué pasó? Como él obedeció, aunque yo me imagino que él se molestó porque dice, wow, estoy toda la noche pescando, no cojo nada. Y ahora él me dice que bogue mal adentro y tire las redes nuevamente. Pero yo me imagino que Pedro decía, ok, él es Jesús, pero él ha hecho tantas cosas, déjame confiar en Dios. A lo mejor Dios tiene algo para mí. Santo, aleluya. Y Pedro tomó la decisión de obedecer a Jesús. Digo, en tu nombre lo haré. ¿Y qué sucedió? La Biblia dice que fueron tantos los peces que esa recogió, que la barca se estaba virando. Alabado sea el nombre de Jesús. Y él tuvo que llamar a los otros pescadores para que le ayudaran, para que la barca no se hundiera. Él vio el poder de Dios manifestado. Él vio como Dios se glorificó. Alabado sea el nombre de Jesús, porque él obedeció la voz de Dios. Si él hubiera tomado una mala decisión, él no ve esa gloria de Dios. Él no ve ese milagro. Él no ve lo que Jesús estaba enseñándole en aquel entonces. Alabado sea el nombre de Jesucristo, pero él tomó de hacer la voluntad de Dios. No tomó una mala decisión. Aunque a lo mejor estaba molesto, pero dijo, en tu nombre lo voy a hacer. A lo mejor digo por dentro, lo voy a hacer para que no me moleste más. Pero lo hizo. Amén, y Dios lo bendijo. Porque no sabemos que en la Biblia no dice lo que él estaba pensando. Pero nosotros humanos a veces nos mandan a hacer algo y decimos, yes, I'll do it. Pero por dentro atrás, este jefe no sabe lo que está diciendo. Pero uno va y hace lo que es. Y cuando uno dice, wow, esto salió bien. Santo, aleluya. ¿Y qué dice el jefe? Good job. Yes, aleluya. Pero por dentro murmuramos. Yes. Otra vez con lo mismo. Y así hacemos con Dios. Dios nos pide que hagamos algo, pero Señor. Pero muchas veces obedecemos y lo hacemos y después vemos la gloria de Dios. Amén. Imagínate, si no dudamos, si no murmuramos y actuamos rápidamente lo que Dios nos está mandando a hacer, la gloria sería aún mayor, la bendición sería aún más grande, porque entonces no estamos peleando con Dios, sino hacemos esa voluntad, tomamos esa buena decisión y hacemos lo que Dios nos está mandando a hacer. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Tenemos que aprender que cuando Dios nos envía a hacer algo, aunque lo veamos imposible, aunque lo veamos difícil, Dios se va a glorificar. Sí, Dios Señor, tiene algo al frente
de eso que te va a bendecir de una manera poderosa. Pero cuando optamos para tomar una mala decisión, las consecuencias van a venir. Si hacemos las cosas bien, vienen consecuencias, pero son buenas. Pero la mayoría de nosotros siempre tomamos la mala decisión, pensando que esa es la correcta. Como si le dijeran a Dios, yo lo voy a hacer así, porque yo creo que así es mejor. ¿Sabes? Cuando uno toma esas decisiones, le está diciendo a Dios, tú no sabes lo que estás haciendo. Déjame hacerlo a mí, que tú verás que esto va a salir bien. Y es cuando fracasamos, es cuando tropezamos, es cuando nos caemos. ¿Por qué? Porque tomamos una mala decisión. Y entonces a veces, en vez de retractarnos y venir para atrás y decir, Señor, perdóname, el orgullo es tan grande que seguimos así. Seguimos viniendo a la iglesia, pero muertos en el espíritu. Seguimos viniendo a la iglesia cargando una carga que debemos entregársela a Dios. Pero no, preferimos cargarla por el orgullo, por la avaricia, y no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Vive Dios, aleluya. Y Dios lo que quiere es que tomamos buenas decisiones para que la bendición fluya, para que la bendición sea de agrado, para que la bendición sea para beneficio de nosotros y de los que nos rodean. Porque a veces pensamos, el orgullo es tan grande, pensamos en nosotros, pero no pensamos en los que están alrededor. Santo, vive Dios. Sí, porque Dios bendice a uno y ahí se beneficia la familia completa. Pero no lo vemos así. El orgullo es tan grande y dice, yo fracasé, nadie tiene que saber que yo fracasé, yo sigo caminando por ahí. Y Dios mirándote, mira, estoy aquí, te puedo ayudar, pero el orgullo es tan grande que uno sigue, pues fracasé, pues vamos a seguir para adelante, olvídate. Pero no dice, Señor, fracasé, ayúdame, enséñame cómo tú quieres que yo camine, enséñame cómo tú quieres que yo viva, enséñame cómo tomar buenas decisiones. Vive Dios. La anécdota ahorita decía que el niño hacía muchos errores. ¿Y qué hizo el padre? Le dio una bolsa de clavos y un martillo. Cada vez que hagas algo mal, vas a la cerca y clava un clavo. Y dice que al tiempo el niño me imagino que se dio cuenta y dijo, wow, yo he gastado un montón de clavos aquí, yo estoy haciendo algo mal. Sí, Señor. Porque a veces nos damos de cuenta y no corregimos el error. Este niño en la anécdota no lo dice, pero me imagino que se dio cuenta y dijo, I'm doing this wrong. I need to change this. Yes. Y ahí comenzó y decía, wow, ya llevo una semana sin poner un clavo, ya llevo 2. Y fue y se lo dijo al padre. Y entonces el padre le dio otro consejo, cada vez que haga algo bien, quita un clavo. Y llegó el momento que él quitó todos los clavos. Pues después, la lección número 3. El padre lo llevó a la vela y le dijo, wow, no hay ningún clavo, pero ve todos los huecos que hiciste. Esos son heridas. Pero las heridas Dios las sana. Amén. Pero no se van de nuestras vidas, porque eso es algo que Dios permitió para que nosotros aprendamos. Sí, Señor, aleluya. Antes yo me acuerdo cuando yo empecé los caminos del Señor, que Dios me trajo y me restauró. Yo decía, Señor, ¿por qué cuando niño, cuando joven, tú permitiste que yo sufriera tanto? ¿Por qué no pude tener otra vida con otra persona? Pero sufrí mucho. Y él decía que era para que yo hiciera las cosas bien. Pero mi padre nos maltrataba, nos daba duro, porque él quería que hiciéramos bien. Y fue la forma como él nos crió. Y me acuerdo que yo me pasaba orándole al Señor y el Espíritu Santo un día me dijo, porque a través de todos los sufrimientos que tú tuviste, tú vas a ayudar a muchos. Santo. Y yo como que me quedé ahí, wow. Pero entonces sufrí todo esto para yo ayudar a otros, porque no entendía el propósito y el plan de Dios en mi vida. Vive, aleluya. Y no ahora porque estoy pastoreando, pero en el transcurso de estando en el Evangelio, yo he ayudado y aconsejado a muchas personas que cuando me han dicho y me han hablado como que el mundo se le está acabando, y yo le he dicho a ellos de dónde Dios me sacó, ellos se dan de cuenta que el sufrimiento que yo pasé es más grande que lo que ellos me están proclamando, están hablándome.
Y ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios comienza a trabajar con ese corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora yo entiendo el por qué a veces Dios permite que nosotros pasemos por tribulaciones, para que podamos ayudar a otros, para que Dios levante a otra persona y se entregue y camine en los caminos del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero tenemos que siempre, antes de tomar una decisión, hablarle a Dios. Antes que tomemos una decisión, tenemos que hablarle a Dios, para que así no tomemos una mala decisión que nos traiga consecuencias. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hasta aquí la prédica, pónganse de pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te adora, Jehová.